Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bendecido jueves. Demos gracias a Dios por la vida. Pidamos perdón por nuestras faltas. Demos gracias a Dios por los momentos en que podemos hacer de su presencia una experiencia. Y pidamos perdón por esos momentos en que no colaboramos. En esos momentos en que el Señor quiere mostrarse, nos pide colaborar y nosotros no estamos presentes. Y el día de hoy pidámosle al Señor abandonarnos a Él. En las lecturas de hoy, el Evangelio nos habla de la persona de Jesús, divino buen maestro. Divino buen maestro. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Que nadie se engañe, dice San Pablo a los Corintios en las lecturas del día de hoy. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. ¿Cuán astutos nosotros somos? ¿O cómo nos agolpamos? ¿O cómo nos apresuramos? ¿Cómo estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor para aprender?
Porque hoy nos dice el Evangelio, el Señor ve dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. El Señor subió a una de las barcas, a la de Simón, y le pidió que apartara un poco de tierra. Y enseñaba a la gente. La disposición, qué tan abandonados nosotros estamos al Señor, qué tan entregados estamos a su palabra, a la voluntad del Padre del cielo. Cómo nosotros venimos y ponemos atención, atendemos. Atención viene de la palabra atender, hacer caso. ¿Y cuántos de nosotros pues estamos solamente por estar? Y cumplimos como por obligación, obligados, no por voluntad, sino obligados. Pero el Señor nos reafirma que ha sido Él el que nos ha elegido. Al igual que le dice a Simón cuando acabó de hablar el Señor: haz esto, rema mar dentro y echa las redes para pescar. Porque el Señor conoce nuestras actitudes. El Señor sabe que no creemos. El Señor sabe que medio atendemos. El Señor sabe que no andamos por voluntad, sino por obligación, por quedar bien con los hombres. Y el Señor sabe, Él conoce nuestras actitudes y le da instrucciones a Pedro. Y el ser humano, Pedro, nos representa perfectamente. El ser humano diciéndole a Dios: ¿a poco sí? O diciéndole a Dios: si ya lo hice, vuelve a hacer esto, ya lo hice. Haz esto otro, yo ya he hecho de todo. Esa es nuestra actitud, aún ante la voluntad, las instrucciones, las enseñanzas de Jesús. Nos queremos inventar nuevos métodos que funcionen y más prácticos. Y podemos verlo alrededor del mundo. Cuando no nos damos cuenta que tan solo con una mirada del Señor dirigida a nosotros, la cosa puede cambiar. Si confiamos en esa mirada. Con una sola palabra, ¿o acaso no lo decimos? ¿O no nos acordamos de que hacemos esto consecutivamente y lo decimos, lo proclamamos en el templo? Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Pero tan solo di una palabra y mi alma sanará. O lo decimos de dientes para afuera.
Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Tendríamos que adaptar un poquito la traducción por ahí para quizá entender mejor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que le crea a Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Que creamos en Él y le creamos a Jesús. Echar las redes cuando el Señor nos instruye. Echar las redes. En el Evangelio de hoy es hacerle caso al Señor. Hacerle caso. Escuchar su voz. Seguir sus instrucciones. Porque todas las cosas son posibles con Jesús. Todas las cosas son posibles con Dios. Él nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás cosas mayores? Porque en este mundo, aparte de la muerte, ¿verdad? Físicamente hablando, pero en este mundo, una cosa sí es segura. Que Dios nos ama. Sin condiciones. Sin obligarnos. Sino pidiéndonos hablar con Él. Escuchar su voz. Seguir sus instrucciones. Si nos ponemos como los pescadores, como Pedro, como Santiago y Juan, estos que querían honor y gloria para ellos. Si nos ponemos a la obra, nos dice la palabra de Dios, el Evangelio del día de hoy, que lograremos una pesca tan grande que se reventará la red. Algunos diremos, nos va a ir súper bien. Nos vamos a hacer ricos. Vamos a darnos la buena vida, como el rico Epulón. Y entonces ya sabemos, almacenaremos y seremos poderosos. El Señor nos dará tanto que no es solamente de esa manera. El Señor nos da lo suficiente. El Señor nos bendice porque es una promesa. Nos ama y nos protege. El Señor nos ama porque es una promesa. Es una alianza que el Señor ha hecho con las criaturas. Y lograremos una pesca tan grande, de gracia, de bendición, de protección, que llamaremos así como estos hombres, Simón, Santiago y Juan, les hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Y para ellos también hubo. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Seguimos con los actos de contrición. Porque pensamos o hemos aprendido que Dios es un Dios de buenos, o que solamente ayuda a los buenos. Pero qué ilusos somos o hemos sido. Porque proclamarnos santos nosotros, sabiendo que ofendemos al Señor, que no hacemos su voluntad, que no conocemos sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, la voluntad del Padre del cielo, que no atendemos, que nos buscamos la riqueza, el placer y el poder. Eso sí, nos afanamos a querer lograrlo. Y pues vamos a misa el domingo. Y vamos a la de la mañana porque ya a mediodía hace mucho calor. O vamos a la de la noche ya para irnos a dormir. Afán. Deberíamos de tener para la palabra de Dios, para las instrucciones que nos llevarán a vivir plenos. Que nos llevarán a tener esos actos que mostrarán la presencia de Dios en nuestra vida y en los demás. Si seguimos las instrucciones de la voz de Jesús, nuestro asombro será tal que verdaderamente haremos un acto de contrición. Y el Señor nos dice: no temas, porque nadie te ama como yo. Pero desde ahora serás pescador de hombres. Porque la red de acciones que vas a empezar a llevar a cabo atraerán a muchos. Van a atraer a muchos de tus hermanos. Porque empezarán a verte pleno. Empezarán a ver que vives feliz, que vives en paz, que ya has aprendido cuánto es suficiente y que todo viene de tu Padre del cielo, que no necesitas afanarte tanto para ser feliz. Y pidámosle al Señor que suceda en nuestra vida lo que sucedió en la de Simón, Santiago y Juan. ¿Y cuántos más que no nos dice la palabra? Porque recordemos, se agolpaba la gente en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron testigos de esta pesca milagrosa como la conocemos cuando predicamos y lo adaptamos a los bienes? A los bienes materiales, cuando el Señor nos está diciendo los bienes espirituales
son los que te van a llevar a la plenitud, a vivir libre, a ser feliz, a ser dichoso, dichosa, a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que te va a hacer feliz. Que este día el Señor nos dé esa gracia de poder abandonarnos a Él, escuchar su palabra, amar la vida en todas las formas de expresión que el Padre del Cielo ha puesto aquí en la tierra. Amar la vida es amar a Jesús. Amar la verdad. Porque la verdad, el Señor, es la que nos hará libres y seguir en el camino. Ese camino que nos llama y tiene voz. Ese camino que se llama Jesús. Y caminar seguros en la presencia de Dios, en los días buenos, y confiar que está con nosotros mucho más en los días malos, porque es ahí donde Él puede manifestar su poder. Cuando nosotros creemos que no es posible, si nos abandonamos al Señor, nuestros ojos verán, y los de muchos más, que para Él nada es imposible. Rememos mar adentro y echemos nuestras redes para pescar, dice el Señor. Feliz y bendecido jueves.